Es una auténtica fortuna poder contar con personas interesantes y desde luego que ponen su talento al servicio de la sociedad. Es el caso que hoy también nos ocupa en Liderazgo Económico y en 12TV. A partir de este momento vamos a abordar la realidad de las empresas familiares y más concretamente las cátedras que en las universidades de nuestra provincia tienen un lugar especial para esas cátedras que parten de la empresa familiar. Arrancamos. Bueno, y yo creo que como siempre lo ideal es presentar a las personas que hoy nos acompañan en esta jornada, una jornada sin duda especial. Hoy nos sumergimos, como digo, en el mundo de las empresas familiares y en cómo se forman a los futuros líderes. Vamos a conocer las cátedras Juan Perán Ramos de la Universidad Miguel Hernández y la cátedra Manuel Peláez Castillo de la Universidad de Alicante, de la mano de los representantes de ambas fundaciones y de los directores de las mismas. Vamos a hablar de estas iniciativas y vamos a intercambiar experiencias que yo creo que van a ser muy enriquecedoras. Damos la bienvenida a la primera de nuestras invitadas, Rosana Perán, Fundación Perán Picolinos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. También queremos saludar, sin duda alguna, como tiene que ser, a la directora de esa cátedra, Francisca Arbonell, directora de la cátedra de la UMH, de Juan Perán Ramos, y también directora de Wonders. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Tenemos el placer de saludar una vez más a Javier Peláez de Fundación Manuel Peláez Castillo. Gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias. Si repites es porque no te tratamos demasiado mal. Pero... y Vicente Sabater, director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues dicho todo esto, hechas las presentaciones, vamos a empezar contigo, Rosana. La Cátedra Juan Perán Ramos de la Empresa Familiar nació ni más ni menos que hace 22 años, si no me equivoco, en 2004, con un objetivo muy claro: acercar la realidad de la empresa familiar al ámbito universitario, poniendo en valor un modelo empresarial clave para la economía y el empleo de la provincia de Alicante. Además, un modelo muy particular que tiene mucho que ver con la esencia y con el carisma de Juan Perán, de tu padre. Una cátedra impulsada desde la Universidad Miguel Hernández y con la colaboración de AEFA. A mí me gustaría preguntarte, después de más de 2 décadas de trayectoria, Rosana, ¿cómo dirías que ha evolucionado la cátedra desde sus inicios? Si habéis llegado donde creéis que vais a llegar, ¿os ha sorprendido? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, lo primero es comentar un poco esa constitución, ¿no? Porque yo creo que algo que es muy importante para nosotros es que es una cátedra que los profesores son empresarios. Cuando en el 2004 éramos la segunda generación los que éramos los profesores, e incluso el director por aquel entonces de la cátedra, pues era también un empresario. Entonces, yo creo que eso, lo que para nosotros ha sido positivo es que durante estos más de 20 años se siga manteniendo el tema de que no sean profesores los que están en la cátedra Juan Perán Picolín. Que hayan pisado tierra. Al final decir, ¿no? es muy importante que hayan pisado tierra, pero sobre todo pertenecen a la segunda generación, por lo tanto han vivido parte de lo que están... parte o la mayor parte de lo que están enseñando. Yo os voy a contar una pequeña anécdota. En el 2004 yo era profesora en la cátedra de la empresa familiar. Para poder dar clases pues tienes que leer muchos libros y un poco pues llevas, ¿no?, esa parte teórica y cuentas anécdotas de tu día a día. Entonces yo creo que eso era en aquel momento lo que enriquecía y sin duda alguna lo que ha ido poniendo en valor a la cátedra, sobre todo la de la UMH, ha ido poniendo en valor y sobre todo, y luego también otro de los temas es que es referencia a nivel nacional, no solo la de Juan Perán, sino las 2 cátedras de la provincia de Alicante. Que están tremendamente vinculadas con la Asociación de Empresa Familiar. Sí, muchísimo. Y luego, pues ¿ha cumplido las expectativas? Sí, las ha cumplido. Ahora, es verdad que con esta nueva directora, con Francis, sabemos que este salto que vamos a dar, pues yo creo que va a ser bastante importante, tanto para la cátedra nuestra o para los alumnos que vayan a cursar la cátedra, como para la universidad o incluso para EFA y para todas las empresas familiares, porque al final, cuando tú vienes de la empresa,
uno de tus objetivos, ¿no?, y lo comentábamos antes, ¿no?, es que se conozca la cátedra, que se sepa qué es una empresa familiar, que se conozcan las cátedras, el porqué de las cátedras y Eso vamos a tener la oportunidad de adentrarnos más adelante en el programa, pero sí me gustaría preguntarte, porque has dicho, en la medida en que tenemos esta nueva directora, se va a mejorar sustancialmente. ¿Por qué? Bueno, pues ella es muy... Mira, primero es profesional. Es profesional, es segunda generación, viene de una empresa familiar. Yo la conozco y sé que es ambiciosa y tiene una ambición muy sana y sobre todo en el sentido de, para ella va a ser muy importante que los alumnos o las personas que pisen el aula tengan muy claro una serie de conceptos y y luego efectivamente entonces sí. Muchas gracias, Rosana. No, tú sabes que yo te aprecio mucho, bueno, te valoro, pero le sale directamente del corazón. Es verdad, no, conozco su trayectoria y la he seguido un poco, entonces yo creo que yo estoy muy contenta, estoy súper contenta. Bueno, cuando digo yo, hablo de la fundación, todos los patronos, y estamos muy contentos por eso, porque vamos a volver a dar ese salto, ¿no? Vamos a posicionar las cátedras en, donde deben de estar y luego, sobre todo, pues vamos a dar ese salto que hicimos en el 2004, a empezar a diferenciarnos todavía más. Sí, porque en esto siempre se puede crecer y eso es más o menos, creo que tiene que ver mucho con lo que te quería preguntar a continuación, el impacto real que tiene esta formación en la preparación de futuros directivos y en su capacidad para afrontar los retos específicos de la empresa familiar, que no son los de hace 10 o 20 años, son diferentes. Sí. Sí. Es un poco ambicioso, pero sí, es verdad que por el tiempo que dura y por todo, prácticamente son conceptos y se le adentra un poco, empiezan a conocer lo que es la empresa familiar, pero es verdad que la empresa familiar es muy complicada, ha evolucionado mucho, el tema de los profesionales dentro de la empresa familiar, bueno, pues tanto las generaciones que hay o que conviven con esos profesionales, o sea, yo creo que lo ideal sería hacer, y esto lo lanzo, sería hacer algo en común tanto los directivos como las generaciones que están viviendo en ese momento en la empresa. Habéis estado trabajando siempre en continua colaboración con AEFE y en este caso vosotros con la Universidad Miguel Hernández, un entorno académico y empresarial que se ha fusionado perfectamente. Y yo me imagino que mirando al futuro, bueno, pues también hay ambiciones sobre esas relaciones y sobre más cosas que se pueden hacer. ¿Cómo lo planteas ese futuro? Yo creo que lo ideal para nosotros sería que tanto la universidad como las empresas nos estemos mirando cara a cara y que no estemos, bueno, pues cada uno en lo suyo. Tengo la suerte de viajar mucho a Estados Unidos porque mi hija vive allí y bueno, pues estamos viendo universidades y yo cuando veo aquello me da mucha envidia. Entonces, el gran reto que tendríamos tanto los empresarios, y ya da igual que sea la cátedra, da igual, pero el gran reto entre los empresarios y la parte de la formación, la parte de las universidades, es que nos miremos cara a cara y que realmente se enseñe o se dé formación de las necesidades de la empresa, sean familiares, que son la mayoría, y que los empresarios un poco también participen dentro de las universidades. O sea, acercar la universidad a la empresa y la empresa a la universidad. Exactamente, eso sería lo ideal. Enseguida vamos a adentrarnos también en este tema. Rosana, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar con Francis Carbonell, como decimos, directora de la cátedra de la UMH y directora de Wonders además. Como profesional ligada tanto a la cátedra Juan Peral Ramos de la empresa familiar como a la dirección de la empresa familiar tuya de Wonders en esa segunda generación, ¿cómo consideras que la participación activa de los empresarios en el programa, ya lo ha comentado también Rosana, enriquece la formación de estudiantes y aproxima esa realidad empresarial a la académica y viceversa? Pues mira, es súper importante porque primero que un orgullo es que sean realmente los profesionales los de que dan clase en la cátedra, porque esto aterriza mucho los conceptos que tienen los estudiantes a la realidad, ¿no? Pero como antes hablaba con Javier, o sea, lo que más llama la atención y un poco creo yo que es el valor que aporta la cátedra a los estudiantes, es que un profesional está contándote toda su trayectoria, hace que pongan en valor y aterricen todos los conceptos que han ido estudiando. Entonces,
son conscientes de lo que implica una empresa, porque hoy en día está como muy diluido. De hecho, la figura del empresario, pues no siempre tenemos la gente tiene una buena opinión de lo que es la empresa, y ahí ven la realidad, o sea, no hay filtros, ¿no? O sea, hay un empresario que va a ir, te va a contar toda su experiencia, ahí van a entender que una empresa no es tener un logo y vender un producto por internet, ¿no? Como la mayoría de los estudiantes piensan, sino que ven que hay un esfuerzo, hay unos valores, hay una profesionalidad detrás, hay una trayectoria, hay un legado, ¿no? Entonces humanizan un poco lo que es una empresa y no se queda solo en el concepto solo, ¿no? Y segundo es que yo creo que es súper importante porque, como habías dicho y hablabais antes, ¿no? O sea, la cátedra une a la universidad con el territorio. O sea, la gente es consciente de la potencia que tienen las empresas en Alicante. O sea, yo me sorprendí. O sea, a mí me encanta haber pertenecido a EFA porque aprendí muchísimo del motor, o sea, de lo que es una empresa familiar. O sea, yo perteneciendo a una empresa familiar no era consciente todavía de lo que implica tener una empresa familiar, porque al final las empresas familiares es el motor de la economía local y ayudan a que todos podamos conseguir nuestros objetivos. Entonces, los universitarios son conscientes de eso. Aparte, también no solo vienen estudiantes, a veces lo bueno de una cátedra es que pueden... El año pasado, por ejemplo, vinieron profesionales que acaban de heredar una empresa y querían aprender y vinieron y no son estudiantes de la universidad. Qué bonito eso, ¿no? Sí, ¿Eso emociona? ¿Vosotros llegáis a emocionaros con ese tipo de...? Bueno, vamos, pero nosotros y ellos. Claro. O sea, que, bueno, Vicente te puedo decir, de hecho, el año pasado tuvimos la suerte de tener vino una coach porque tuvimos una asignatura que tenía que ver con las emociones, porque nos parece muy importante gestionar emociones dentro de la empresa familiar, y claro, ahí fue como, o sea, todos juntos, y nos abrimos todos en canal, y aquello fue precioso, ¿no? Y la gente contó muchas cosas y a raíz de ahí se generaron como muchas sinergias, porque otra cosa muy importante es que ambas cátedras estamos súper unidas. O sea, es una dirección, de hecho este año se hace la apertura de la Universidad de Alicante y el año pasado se hizo en la UMH, en Elche, y estamos codo con codo las dos cátedras. Qué importante la conexión. A favor, total. La conexión. Total. Y, bueno, la conexión y además también en este caso, y es a lo que me iba a referir ahora, la experiencia en primera persona. Yo sé que entre las actividades que organizáis hay visitas, clases prácticos en empresas familiares. Una de esas empresas es Wonders. Una de esas empresas que están vinculadas a este programa de experiencia, ¿no? ¿Qué aspectos de la gestión y cultura empresarial de Wonders crees que aportan valor a los alumnos cuando os visitan? O sea, o qué es lo que se cuenta, ¿no? Bueno, todo lo que se cuenta. Primero porque lo que se cuenta es verdad, ¿no? Que es lo bueno de las empresas familiares, que hay una verdad. Eso no hay nada... O sea, no es como un protocolo que hay que cumplir, es una verdad, es una historia y a la gente le encanta. Que es inherente a la propia empresa. Gente, que luego es que cuentas tu verdad, entonces eso el mensaje a los alumnos llega mucho más rápido que si estoy contando una historia que alguien me contó. Esta una, dos. Nosotros, nuestra empresa es empresa familiar no porque la dirección sea familia, sino porque es que hay gente allí que lleva trabajando desde los 16 años y se va a jubilar ahora. Y entonces, somos una gran familia, de verdad. O sea, y allí hay historias que cuando la gente lo visita, contamos esas historias, pero es que la cuentan los protagonistas, no las cuento yo, o sea, o mi padre en ese momento, ¿no? O sea, entonces la gente entiende lo que es el valor de la empresa familiar, cuentas tanto las cosas buenas como las malas, ¿no? Porque hay mucho esfuerzo, hay mucha frustración también. Y entonces, claro, lo viven de otra manera. Es como si tú ves una película o vas al rodaje, claro, a ver cómo no tiene nada que ver, ¿no? Entonces la gente se lleva una sensación, no se lleva solo un aprendizaje, se lleva una sensación como que las cosas se pueden, que entienden lo que son los valores de la empresa familiar, entienden la palabra esfuerzo, que hoy en día... Y no salen corriendo, ¿no? Cuando escuchan ese esfuerzo ya no salen corriendo. Mira, me hizo mucha gracia porque el año pasado alguien me dijo, bueno, lo de las preguntas igual te lo puedes saltar porque seguramente no te preguntarán nada, me dijo, porque esta gente pasa mucho. Nada, todo lo contrario. O sea, oye, ¿y esto cómo lo habéis conseguido? Además, siempre lo típico de, bueno, quien quiera venir aquí en práctica ya sabéis lo que hay para que entendáis que todo requiere un esfuerzo. O sea, las cosas no se dan. Y luego es muy importante también a lo que se enfrentan, ¿no? Sobre todo porque hay muchos de los alumnos que vienen de empresas familiares. Entonces te enfrentas, pues eso, hay que saber un poco de todo, o sea, aparte del protocolo
y cómo se gestiona una empresa familiar, que ahí Javier es el que más creo que puede hablar de estas cosas, pero también los objetivos, la necesidad de profesionalizarte, hablar de retos, de tecnología, de internacionalización. Entonces, un poco se les abre mucho la mente y tienen como otro concepto diferente al que llegaban, ¿no? Porque no eres un nombre, no es un número, no es simplemente una empresa factura y ya está, es que tienen que pasar muchas cosas para que una empresa facture. Nos gusta escuchar eso, Francis, de verdad. Hay otra de las acciones que vosotros realizáis también con CaixaBank, tengo entendido, sí, y con la empresa familiar, conjuntamente. Además, ahí intervienen también otro tipo de asociaciones. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? Bueno, esto es una pasada. Eso se llama la empresa en las aulas. Ahí interviene todas las asociaciones de empresa familiar de España. De hecho, nosotros hemos un poco continuado el proyecto que empezó en Valladolid. Es una idea preciosa. Todo un poco es lo que te comentaba antes, de que la gente joven, más joven, ya no los universitarios, sino gente de colegios, de institutos, de FP, que no solo, que al final tú no formas a estudiantes, formas a profesionales, ¿no? Efectivamente. Para que sean conscientes de lo que implica ser un profesional, de lo que implica montar una empresa, que no lo vean tan fácil como se lo dicen las redes sociales, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a ver, pues, yo qué sé, la típica marca ahora de los jóvenes, ¿no? Que venden sudaderas y entonces hacen super fiestas en Ibiza y todos tienen un Lamborghini, ¿no? Y entonces la gente se cree que es así de fácil, pues no. Entonces, y luego que, por desgracia, en los medios de comunicación no ayuda mucho al empresario, ¿no? O sea, siempre somos los malos de las películas. Entonces, eso no puede quedar así. Entonces, el proyecto consiste en que se dan charlas en institutos, en grados de FP, para se hace una selección de centros y de cada centro, pues una empresa de la zona va a hacer una charla, ¿no? Entonces, claro, aparte de la charla que se da en el centro, luego hacen la visita. ¿Qué pasa? Que claro, son chavales de 13, de 15... Que salen de una burbuja. Claro, salen de una burbuja y de repente tú llegas allí, les cuentas tu historia, les dices que... Bueno, yo tuve la suerte que el año pasado di la charla a la clase de mis hijos, tengo gemelos. Y claro, yo no les dije nada y de repente aparecí allí, que mis hijos, tierra, trágame. O sea, se metieron debajo de la mesa. Se montó una cuando llegué yo, todo el mundo, ¡oh, es tu madre!, no sé qué. Pero luego salían encantados y todo el mundo preguntándome, mis hijos estaban hasta orgullosos, ¿no? Como yo, todo lo que al principio sabían avergonzado, diciendo, ostras, cómo mola lo que ha dicho mi madre, ¿no? Porque entendieron que hay un esfuerzo, que hay... Ya me llevé a mi director general, les hizo un breve modelo de negocio de lo que implica montar una empresa. Francis, ¿y esto lo solicitan los centros educativos? ¿O no, sois vosotros los que vais a decir, oye...? Nosotros. Pero eso, cada vez más, yo creo que tendrá que ser al revés, ¿no? Yo creo que ahora es al revés. De hecho, la mayoría de los centros han querido continuar, porque claro, a lo mejor los centros podían haber dicho que ya no querían seguir y tener que cambiar a otros, pero claro, al principio también son proyectos que nos ocurren a nosotros, que nosotros queremos que la gente entienda lo que es una empresa, lo que es una empresa familiar. Queremos que los chavales tengan ese conocimiento previo, no se dejen influenciar por lo que digan o oigan, ¿no? Sí. Que tengan su propio criterio. Y entonces, yo creo que el proyecto lo lanza en ese momento, fue una idea de la Asociación de Valladolid, que ha ido extendiéndose en el resto de asociaciones en España, de empresa familiar. Y claro, ahí ¿qué pasa? Que hicimos una reunión con la delegada de Educación. Bueno, le encantó el proyecto, nos dio vía libre, nos han apoyado muchísimo, y luego, lógicamente, con la ayuda de CaixaBank, que es un poco el que hace que todo sea posible, ¿no? Y nada, es un proyecto muy chulo. Nos tenéis que seguir contando. Sí, seguro que ahí también hay anécdotas para... Nos vamos a ir ahora con Javier, si nos da tiempo, luego nos cuentas alguna. Bueno, Javier Peláez, Fundación Manuel Peláez Castillo, gracias de nuevo. La cátedra de la empresa familiar de la Universidad de Alicante fue la primera cátedra de empresa familiar en toda España. Yo sé que eso es un orgullo, y la primera cátedra en la historia, además de la Universidad de Alicante, creada por una asociación, en este caso la Asociación de la Empresa Familiar y la Fundación Manuel Peláez Castillo, que desde el principio ha contado con el apoyo y el referente académico y formativo en torno a la empresa familiar. Desde la creación
interrumpida hasta 2025. La familia Peláez ha respaldado esta cátedra tanto a nivel económico como una implicación directa y constante en actividades. Fue, como decimos, la que se creó y con más de 20 años de trayectoria se creó para ampliar y desarrollar una base de conocimientos sobre todos los ámbitos de la empresa. Hablábamos antes fuera de cámara un poquito de la importancia de precisamente la figura de Manuel Peláez en todo esto, ¿no? Una persona que no fue a la universidad, pero tenía muy claro que la universidad tenía que estar, que la empresa tenía que estar en la universidad. Totalmente, totalmente. La verdad es que mi padre, Manuel Peláez, trabó una relación muy estrecha con el Instituto de la Empresa Familiar, ¿no? Que es un poquito la que orquesta las asociaciones de empresas familiares territoriales. Y como era un enamorado del mundo de la empresa familiar y tenía esa capacidad de imaginar y de pensar, bueno, pues fue la persona que de algún modo, hablando con el instituto y planteando iniciativas, muchas, como es que tengamos la única asociación provincial como esa EFA, en este caso pues planteó y dijo, oye mira, él era un enamorado de la universidad, ¿vale? En concreto tenía lazos con las dos universidades, Alicante y Elche, pero concretamente con la de Alicante pues tuvimos una actividad, digamos, más colaborativa con ellos y pese a efectivamente no haber tenido formación universitaria, pues vivió cerquísima siempre todas las iniciativas de colaboración con la universidad, ¿no? Cuando se junta Manuel Peláez, universidad y empresa familiar, ya cuando se lía el follón, y entonces sale la idea, ¿no? Pues de crear unas cátedras. ¿Por qué? Pues porque él estaba convencido que la formación es algo esencial en el mundo empresarial y además que la universidad tenía mucho que aportar a ese mundo empresarial, ¿no? Digamos que hoy vivimos la realidad de lo que fue una idea, ¿no? Hace ya pues 20 y tantos años, de las personas que estuvieron implicadas en ese nacimiento. Tenemos la suerte de la red de cátedras hoy por hoy, pues, ocupan todo el país prácticamente, y tenemos las dos cátedras, yo quiero decir, emblema, ¿no? De más antigüedad, como es la Universidad de Alicante y de Elche, ¿no? Y la verdad es que pues encantadísimos. Nosotros, la Fundación, como ha señalado, hemos estado implicadísimos y vamos a seguir estando implicados, pero no ya a través de la Fundación, porque la Fundación, digamos, ha llegado al final, ¿no? Un poco de su camino el año pasado, el 2025, pero digamos como familia y como, hombre, representantes de don Manuel y el cariño y la implicación que tenemos con la EFA, ¿no? Pues evidentemente vamos a seguir estando ahí, ayudando en todo lo que sea. Por lo pronto, yo ayudo de profesor, yendo a las dos cátedras, aportando mi granito de arena en lo que... Es que es inherente al apellido también, uno no puede salirse ahí tan fácilmente, porque además, entre otras cosas, yo creo que se ha evolucionado. Se ha evolucionado mucho, pero también es porque ha habido no solamente creatividad, sino mucha pasión en todo esto. De hecho, comentar que efectivamente es la primera cátedra de empresa familiar de España, yo creo que eso es un orgullo muy grande, y también el haber sido de alguna manera demandados por otras cátedras, ¿no? De otros puntos de España en algún momento para decir, oye, vosotros, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Tienes alguna anécdota especial que quieras comentar sobre ello? Podrá Vicente igual contarnos más detalladamente, porque lo que es la gestión de la cátedra no he intervenido. Lo que sí que puedo decirte que fui a alguna de las reuniones que hay intercátedras en las que el instituto reúne a todos, y todos, vamos, muchísimo de ellos, de los más antiguos del lugar, se acordaban de anécdotas y de cosas con don Manuel, ¿no? De lo que fue ese arranque, que hoy creo que esa digamos, institución en la que une todas las cátedras del país tiene un valor increíble, porque se realiza una serie de estudios a nivel nacional, gracias a toda esa estructura que nos permite tener información de valor total y actualizado, ¿no? De cómo está funcionando el mundo de la empresa familiar en nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado concretamente la cátedra Manuel Peláez? ¿Desde que empezó? Bueno, yo creo que la cátedra, como te digo, vamos a ver, la cátedra Manuel Peláez y Juan Perán, quería señalar que no arrancaron con esos nombres. Esos nombres han sido un reconocimiento, ¿vale? Evidentemente, la cátedra de empresa familiar de Alicante, la cátedra de empresa familiar de Elche. Esto ha sido un reconocimiento hecho por la EFA. En el caso de mi padre, sé que no quería pero cuando ya no está, cuando falleció, se puso su nombre, y en el caso de don Juan Perán, pues por supuestísimo que está ahí y por muchísimos años, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ha sido una experiencia realmente de aprendizaje mutuo, porque además, como bien decías, es la primera cátedra que se puso en la Universidad de Alicante, entonces para mí creo que ha sido, digamos, la cabeza, ¿no?,
o la bandera, el abanderado de lo que es esa colaboración entre entidades privadas, entre empresas, ¿no? y la universidad. Y una cosa muy importante, que se demuestra que es posible, porque a veces somos nosotros mismos los que ponemos el palo en la rueda, y habéis demostrado que es así, que tiene mucha vida por delante todavía. Sí, lo que te puedo decir también es que don Manuel se puso a buscar patrocinadores, claro, ¿vale? Porque evidentemente las cátedras tienen que tener unos fondos, ¿vale? Entonces él se iba allí, siempre lo cuenta, es que tu padre se sentaba aquí y tienes que apuntarte, tienes que ayudar a este tema, ¿no? Entonces siempre han contado las cátedras con patrocinadores privados, en este caso por supuestísimo Picolinos, en el caso de Elche, y en Alicante hemos estado nosotros, ha estado Mercadona, han estado distintas empresas que han colaborado, y ahora pues quiero reseñar que Actiu, ¿no? Pues la familia Berbegal va a empezar a colaborar, digamos, frontalmente con la Universidad de Alicante, lo cual pues, para nosotros es un privilegio contar con que sean un poco los que nos continúan, claro, ¿no? Sucesores. Sí, porque es importantísimo sumar en este caso alianzas estratégicas, seguir siendo un espacio clave para el conocimiento y la reflexión, y sobre todo pues contar con esa formación de empresa familiar, y para eso hace falta que la gente tire para adelante, ¿no? Bueno, la formación que se da, yo creo que ya nos han contado las compañeras, y nos va a contar ahora Vicente seguro, pero sinceramente me parece una idea fantástica. O sea, el mundo universitario, de hecho yo que participo y voy a la presentación del curso, cuando doy mi clase, cuando es la clausura, siempre me gusta preguntarle a los alumnos, ¿no? Y lo que están alucinados totalmente es de haber podido tocar ese mundo real, porque parece increíble, yo también lo he comentado con Vicente a veces, de cómo la universidad en la parte, digamos, de empresa, ¿no? de empresariales, es todo muy técnico, muy teórico y tal, pero falta ese llevar la experiencia práctica. Tiene que estar la parte teórica, pero tiene que estar también esa experiencia práctica de empresario, empresaria, que todos los días tiene que levantar la persiana, que tuvo esa idea, y todas las anécdotas que cuentan, ¿no? los más antiguos del lugar cuando van a hacer las visitas a las empresas, ¿no? Gracias, Javier. Vamos a tener posibilidad de adentrarnos mucho más en alguno de los temas que has tocado, pero ahora vamos a saludar también a Vicente Sabater, que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, estaba ahí calladito, director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Alicante, Manuel Peláez. Dirige una cátedra con una trayectoria, como hemos comentado ya, consolidada en la Universidad de Alicante, y a mí me gustaría, bueno, pues preguntarte cómo se define cada curso, la línea de trabajo de la cátedra, y qué importancia tienen los contenidos conectados, que tienen que estar conectados con la realidad de la empresa familiar. Bien, pues el contenido lo fijamos cada año sobre el mes de septiembre aproximadamente entre las dos cátedras, porque como hemos comentado antes... Conexión. Nosotros colaboramos, entre otras cosas, porque AEFA es la que nos está respaldando todo el tiempo, y como estamos las dos dependientes de AEFA, pues necesitamos estar perfectamente coordinados. Y eso justamente responde a una pregunta que le has planteado antes a Javier también, y es el tema de cosas peculiares. Nosotros fuimos a la red de cátedras a explicar cómo trabajábamos con AEFA, porque no es lo normal. Lo normal no es que las cátedras trabajen con las asociaciones. Somos el modelo a nivel nacional en colaboración. Para muchas cosas, y también para esto, pues me alegra. Sí, porque ahora ya hay más cátedras que lo están haciendo, pero también hay una razón importante, y es que las cátedras se constituyen a nivel de universidad, pero hay asociaciones territoriales, con lo cual, a lo mejor en Castilla y León tiene una asociación territorial, pero tienen muchísimas universidades. Y nosotros vamos al contrario, nosotros somos uniprovinciales y encima tenemos dos cátedras, con lo cual somos un caso muy peculiar. Son más chulitos. O sea, sí, eso puede. Con la semilla. Sí. Entonces, claro, nosotros nos coordinamos, lo que hacemos siempre es revisar lo del año anterior, ver qué sobra, qué falta, qué ha quedado bien, qué ha quedado mal, porque siempre cuando hacemos los cursos hacemos evaluaciones de cada una de las sesiones, y intentamos incorporar siempre, como ha comentado antes Francis, cosas nuevas en cada edición. Sí que es cierto que en el caso de la Universidad de Alicante, como tenemos muchas más horas de clase porque tenemos un curso con más valor de créditos, tenemos una parte más, podríamos decir, típica, que es la esencia del contenido de empresa familiar, que sí que tenemos una formación, que sería la parte relativa a gobierno corporativo, gestión de patrimonio, sucesión, toda esa parte más básica. Y luego, a partir de ahí, bueno, en la UMH también se trabaja, pero de una forma más transversal, más longitudinal, podríamos decir. Claro, menos institucional, justo. Y luego lo que hacemos es, con ese contenido adicional que pudiera haber, vemos que incorporamos, porque la cantidad de temas que se pueden incorporar es increíble.
Nosotros intentamos siempre, a través de AEFA o a través de la propia experiencia de Francis en este caso, de lo que nos van diciendo los empresarios familiares, porque yo también asisto a los eventos de AEFA o al Congreso de Empresa Familiar. Todo lo que voy captando yo también, pues vamos haciendo propuestas de, pues este año podríamos hablar de políticas SG o este año podríamos hablar de tal, y vamos viendo qué temas son los que podrían ser más interesantes para incorporar. Siempre con la limitación de que tenemos de que, por suerte, tenemos un cuerpo de colaboradores tan bueno que nos cuesta decirle a alguien que no participe, la verdad. Antes le preguntaba a Francis también, bueno, pues esas actividades fuera del aula, el asistir, el ir a la empresa familiar. Por tu parte, ¿tú qué crees que se llevan los alumnos? ¿Qué contraste hacen entre lo que aprenden en el aula y lo que se encuentran? A ver, el valor que aporta la visita o la visita o el resto de actividades, ¿no?, que hacemos incluso en el aula con empresarios, es incalculable. De hecho, es lo más importante del curso es el valor intangible que puede generar en los alumnos. Cuando ellos van a las visitas, no se hace una visita típica de vamos a ver las instalaciones y ya está, sino que normalmente se puede hacer una visita de instalaciones o no, pero lo importante es la charla con los empresarios, la charla con los familiares o incluso a veces con el personal directivo de la propia empresa, que lo que suelen hacer es abrirse, es decir, contar sus anécdotas, todo lo que han vivido, lo que han visto, contar su evolución, cómo empezaron. Claro, eso un alumno en el aula no puede entender ni por muchos libros que lea, ni por muchos casos de estudio que les demos. Entonces, se llevan esa parte vivencial. Y aparte hay una cuestión muy interesante, que es que se rompen tópicos, que creo que también lo ha comentado antes Francis. ¿Qué tópicos, por ejemplo? Pues porque muchas veces los alumnos creen que las empresas están hechas, por ejemplo, están hechas para ganar dinero solamente. Y aquí se les demuestra que no, que el valor de las personas es clave, es esencial. Y que, es una filosofía de vida. Sí, justo. Es decir, que es otro planteamiento radicalmente distinto al que ellos ven muchas veces en el aula. Entonces, ese hecho de romper tópicos, yo creo que ya es súper importante. ¿En qué medida ha evolucionado el perfil de esos alumnos que se acercan a la cátedra, en este caso en la cátedra de la Universidad de Alicante, Manuel Peláez, desde vuestros inicios? ¿Ha cambiado el perfil o...? El perfil es similar en cuanto a perfil académico. Suelen ser alumnos de 20 y pico años, fundamentalmente de carreras vinculadas a económicas, aunque alguna vez tenemos sorpresas. El año pasado tuvimos alumnos de gastronomía, que fueron los que más dinamizaron el curso. O sea que, ¿y esto cómo? Pues porque les llegó la información y como está abierto a todo el campus, pues apuntaron y disfrutaron del curso como el que más. De hecho, todos los profesores nos los decían, oye, qué maravilla de alumnos. Bueno, en general con todos, porque tenemos una suerte también de tener muy buenos alumnos. Entonces, en ese caso, el perfil no ha cambiado en ese ámbito, pero sí que ha cambiado un poco la diversidad, ¿no?, que es un flujo reflejo de lo que está pasando en la universidad, ¿no?, de más procedencias, más opiniones distintas, hay más alumnos internacionales también que se incorporan, y eso también pues nos permite también que ellos vean el contraste de culturas, ¿no?, a nivel de gestión. Algunos tienen empresas familiares en su país. Luego también nos hemos dado cuenta de que en los últimos años cada vez hay más alumnos que tienen empresas familiares. Y de hecho este año, por ejemplo, que ya tenemos el cupo cerrado prácticamente, hay muchísimos que han venido ya pensando que tienen empresa familiar. Que eso también es muy interesante por lo que se estaba comentando antes. Porque a veces estás y no te das cuenta de que, como estabas comentando, Francis, que estás en una empresa familiar. Claro, ¿no? Es como, claro. Es una inercia, ¿no? Y luego también está, hay otros aspectos relativos a los alumnos que también habría que incorporar y que considerar, porque ellos también han cambiado, son de otra generación. Entonces, antes, por ejemplo, les ponías un PowerPoint y se callaban. Ahora les pones un PowerPoint y a los 5 minutos han cerrado la Tienes que bailar jota aragonesa, tienes que hacer otra cosa. Sí, hay que darles otro tipo de contenidos porque buscan otro tipo de aspectos más prácticos, más soluciones y menos rollos. Menos rollos, vamos. Pues yo creo que vamos a tener mucho de lo que hablar en ese sentido y vamos a tener la oportunidad de hacerlo después de la publicidad. Nos vamos con los sabios consejos para tomar aire y abordamos todos estos temas. Muchísimas gracias a los cuatro, no os vayáis. Volvemos. Legado, innovación, valores familiares, continuidad, compromiso, crecimiento. La empresa familiar Valor de presente y futuro. Todos juntos somos una gran familia. Somos AEFA.
Necesito Movit, Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Bueno, pues ya estamos de vuelta y además con muchísimas ganas de abordar más temas relacionados con las cátedras familiares de las universidades Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. Sentido y unidad de la cátedra, ese es el tema que queremos abordar en este momento y sí que os le lanzo la pregunta a los cuatro. En un contexto económico tan cambiante como el que tenemos, ¿por qué sigue siendo innecesaria una cátedra específica dedicada a la empresa familiar? ¿Qué opináis? Bueno, yo voy a empezar. Bueno, primero es que ya solo más del 90% de las empresas de la provincia de Alicante son familiares. Entonces, eso yo creo que te lo contesta todo. O sea, al final son el motor que está moviendo la economía hoy en día en nuestro territorio, en nuestro entorno. Entonces, lo que hay que hacer es que se conserve, ¿no? Y yo creo que es un poco la lucha que tenemos todos aquí, que es transmitir pues que se puede. Lo que pasa es que, claro, cada vez el entorno lo pone más complicado. Nosotros, hoy en día, pues ya no solo depende de lo bien o mal que gestiones tu empresa, sino al final lo macroeconómico te afecta, ¿no? Y todo lo que está pasando ahí fuera. Y tenemos que darles las llaves para que puedan seguir con sus empresas familiares. Es que si la empresa familiar desaparece el motor económico. Pero fíjate, en los tiempos que corren ahora mismo, y antes lo mencionabas, la gestión del ámbito emocional es muy importante y es algo que tiene muy presente la empresa familiar. Y que en este caso yo creo que también es algo importante a transmitir en la cátedra. A ver, las lo malo es que no lo tienen tan presente las empresas familiares. Sí. Eso es lo malo. Mira, aprovechamos para... Por favor, lanzar el guante. Apúntense a la cátedra. Es que esto es lo malo, que al final, no sé si igual Rosana me corrige, pero el 90% es emocional dentro de la empresa familiar. O sea, aunque seamos todos los hermanos, todos los componentes de la familia seamos profesionales, es tu hermano, es tu hermana, es tu primo, es tu padre. Entonces, es imposible desligarse de eso. Entonces, hay un contenido emocional brutal, que es un poco el que a veces lleva a buen o a mal puerto la continuidad de la empresa. Entonces, el año pasado lo planteamos, porque es una cosa que además lo hemos vivido todos, es súper importante, que muchas veces hablamos de protocolo, de todo el tema de diversificación de empresas, etcétera, etcétera, pero hay que aprender a gestionar, porque te vas a encontrar, o sea, no conozco ninguna empresa familiar, bueno, una solo, que no haya algún conflicto que otro entre los hermanos, es muy difícil. Entonces, es muy importante tener eso gestionado para luego poder tomar buenas decisiones empresariales. Sobre todo ganar, no tener razón, sino ganar, más o menos. Aceptar, la palabra para mí es aceptar. Ni siquiera ganar ni perder, es aceptar. ¿Qué pensáis que aporta, que no se encuentra en otros, que aportan las cátedras que no se encuentran en otros programas universitarios? Rosana. Yo creo que la experiencia de muchos empresarios, o en este caso profesores, pero es la experiencia de 40 años de un empresario, y lo que hacen es en básicamente horas facilitársela o dársela, ¿no?, a los alumnos. Entonces, es como una doble carrera. Tienes las anécdotas, tienes la teoría e incluso te vas a saber la realidad de lo que ha pasado o lo que han sufrido o han tenido éxito en las diferentes etapas que tiene la empresa familiar. ¿Estáis de acuerdo? Sí, luego hay otra cuestión también relacionada con eso, y es que los empresarios también explican sus fracasos. Claro. Eso creo que es muy interesante que el alumno lo sepa. Que sepa que el mundo de la empresa no es todo fantástico, ni que cuando 2 más 2 son 4, sino que la cantidad de circunstancias que se pueden dar son múltiples y que a veces uno fracasa. Y eso los empresarios no tienen ningún problema en plantear, porque de los fracasos aprenden mucho los alumnos. Y yo creo que también les pone foco, ¿no? Porque es lo que decía Rosana, que al final estás contando experiencias reales y entonces te ponen foco, entiendes que es posible y luego... En mi caso, para mí AEFA es como una terapia de grupo. O sea, que al final te encuentras rodeado de gente con tus mismas inquietudes, con tus mismos problemas, tus mismas historias, entonces te das cuenta que, oye, que es todo lo mismo, entonces te sientes parte de algo.
y te ayuda mucho a entender las cosas y a querer seguir, ¿no? No tirar la toalla, que es una de las cosas que pasa mucho en las empresas familiares, que al final, por no entendimientos, la gente rompe la relación empresarial, ¿no? En ese sentido, y también al hilo de lo que ha comentado Rosana antes, y lo estás comentando tú también, más allá de la formación, ¿qué papel juega la cátedra de empresa familiar en ese triángulo que podríamos decir sociedad, universidad y empresa? Bueno, nosotros también realizamos labores de transferencia a través de proyectos y labores de investigación a través de la red de cátedras. De hecho, todos los datos que se publican siempre respecto a empresa familiar, a nivel nacional y a nivel regional en las distintas comunidades autónomas, vienen de las redes de cátedra. Es decir, nosotros elaboramos el estudio del 2015, que ahí no participé yo porque no estaba todavía como director de cátedra. Ese estudio fue pionero a nivel mundial a la hora de categorizar la forma de presentar la información de empresas familiares, y ese informe se ha repetido ahora, en el 2025, que se publicó hace muy poquito. Y ahí esa labor de investigación, que puede parecer más técnica, no es técnica en el sentido de que luego se aprovecha a nivel social. Y desde Yo creo que algo que también las cátedras aportan a los empresarios, o a los empresarios de segunda generación, cuando hacen las visitas, es que el empresario se tiene que preparar esa visita, por lo tanto tiene que reflexionar y tiene que hacer historia, ¿no? Pensar qué es lo que ha pasado, todo. Entonces ahí pone en valor toda la trayectoria de la empresa y de la familia empresaria, y luego sobre todo las preguntas, porque son preguntas en las que te sacan de tu zona de confort, o probablemente nunca has tenido esa situación y te hacen volver a reflexionar. ¿Te ha ocurrido, ¿no? a ti? Entonces al final también valoras mucho más ese trabajo del día a día. Esos rifirrafes que puedan haber, pues se hacen un poco más pequeños, ¿no? Entonces creo que al empresario también, para el empresario también es muy positivo el que existan estas cátedras por eso, porque te mantienen alerta. Es muy importante también para las personas que nos están viendo ahora mismo, para la sociedad, porque claro, están diciendo, bueno, estos son endógenos, empresa, universidad, universidad, empresa. Pero esto a la sociedad le beneficia, ¿en qué medida? Yo creo que, por lo pronto, como ha comentado antes Vicente, entendamos que la inmensa mayoría son alumnos universitarios y son futuros directivos, futuros emprendedores. Entonces, por lo pronto, yo creo que el curso en sí es una especie de baño, ¿no? O sea, yo decía una especie de torbellino, ¿no? De mucha información, en el que puedes tener tanto la visión de directivos que trabajan en las empresas familiares, de la propia familia propietaria y, por supuestísimo, de los profesores universitarios con la parte teórica, ¿no? Y luego, sobre todo, que valora muchísimo la visita a empresas. Entonces, yo creo que ese alumno, ese pack de alumnos, que pueden ser, no sé el número exacto, pero unos 30 y tantos, ¿no? 40 alumnos, y en Elche imagino que será más o menos similar, pues cada edición, imagínate, oye, pues 80 cada vez, son ya 20 años, oye, pues seguro que más de uno de los que han estado en el curso ya ha montado una empresa, o se ha lanzado, o está trabajando en una empresa familiar, pero sabe mucho mejor en dónde está, o sea, dónde está y cuáles son un poco las claves, ¿no?, más importantes. Incluso puede hasta, si tiene varias alternativas profesionales, seleccionar cuál es la empresa familiar que más le ha tocado, que a lo mejor incluso ha visitado, ¿no? O ha conocido a alguno de los directivos. De todas formas, esas lecciones, me vais a permitir que le llame así, ¿no? Que se pueden vivir a través de las cátedras de empresa familiar, nos sirven absolutamente a todos, ¿no? Inclusive a personas que no hayan tenido empresa en su vida, como estabais comentando antes en el grupo de gastronomía, que a lo mejor, oye, pues iban a estar de chef y esto les cambia un poco la idea. ¿Os ha ocurrido? ¿Conocéis algún caso? En este caso, lo que les incitó a algunos era que querían emprender. Sí, justo, eso le iba a decir yo. Decían, claro, yo quiero montar un negocio. O sea, acabaron del curso con un bost ahí de querer emprender e innovar, que eso es muy bueno. Yo lo que iba a comentar antes era eso, que al final somos como un semillero, porque es como iba a decir un piso piloto, pero vamos, es un piloto, es un proyecto piloto, porque ellos, aquí hay como dos formas de verlo. Uno es que el alumno se da cuenta que quiere que eso pase en la universidad y va a la universidad a transmitirlo, y entonces eso puede ser que sea un modelo de cambio. Y luego lo que has comentado tú, ¿no?, que al final ellos no lo tenían claro, y al final uno de nuestros objetivos es que incitar a emprender, o sea, que haya más emprendimiento, para que la sociedad siga viendo ese motor empresarial, porque esto no puede parar. O sea, llega un momento que si no estamos en manos de los holdings, eso no puede ser, ¿no?
Entonces, creo que es eso, somos un semillero en ambas direcciones. O sea, el alumno transmite que yo quiero esto en la universidad, quiero que venga una persona profesional a decirme realmente qué ha pasado, qué no ha pasado, y yo vea aplicado todos mis conocimientos, y luego esa inspiración a emprender. Yo, ahora, como ha nombrado a la familia Actiu, cuando Vicente cuenta su historia, ¿no?, de esa mesa para televisores y que hayan llegado a tener la empresa que tienen hoy en día, claro, los alumnos se quedan impactados. Claro, cuando encima vas a las instalaciones, no sé si has estado, y ven aquello como diciendo, ¿esto dónde ha salido? Es como una nave espacial en medio de... Claro, es una empresa súper innovadora, con una forma de gestionarla impresionante, todo el mundo con luz natural, que los alumnos dicen, yo también quiero que me pase esto en mi vida, ¿no? Entonces, creo que es una inspiración en realidad, para unos y para otros. Como dice Francis, yo creo que, claro, cuando tú vas, por ejemplo, también por los casos prácticos de la universidad, ¿no?, y pues se habla ya cuando la empresa está consolidada. Entonces ya tienes, de repente llegas allí o haces la visita, como tú dices, un pedazo de edificio espectacular, facturamos no sé cuántos millones. Pero claro, cuando luego viene, si es que está, ¿no?, y puede venir, o alguien de la familia, pero nosotros, si viene el fundador y lo cuenta, dices, si es que esto empezó de cero. Claro. O sea, quiero decir, no hay ninguna diferencia entre, incluso los que estáis sentados ahí recibiendo la clase, estáis mucho más preparados de lo que estaba este fundador, que en la inmensa mayoría de los casos de nuestra generación, lo que nos nuestros padres, no han estudiado en la universidad. Mi padre cuenta que empezó en una cuadra, y claro, los chavales quedaban diciendo, será mentira, y entonces unos señores que habían trabajado con mi padre en esa cuadra dijeron, no, es verdad, ¿no? Enseñaron una foto, de hecho. Pues, impresionante. Importante. Yo creo, y además que te estaba escuchándote, Francis, lo veo, ¿no? Yo creo que hay mucha emoción también, ¿no? O sea, también lo has dicho tú, Rosana, independientemente de que seáis empresarios o los profesores, las personas que estáis ahí en la empresa familiar, hay un vínculo inherente a todo esto, porque es una filosofía de vida y porque amáis lo que hacéis y eso lo transmitís a las personas con las que estáis. Eso os provoca, como decía anteriormente, emoción, ¿no? ¿Ha habido algún momento que como profesores os haya tocado especialmente la fibra, la situación que habéis tenido, que habéis vivido con alguien, Rosana? Hemos llorado muchas veces nosotros y los alumnos. Y los alumnos, sí, de verdad. Y en clase, o sea, por un ponente que ha venido a clase a contar algo. Sí. ¿Y podríais poner algún...? Bueno, yo antes le he comentado, Javier contó la historia de su familia y a mí alumnos míos, los alumnos de la UMH nos dijeron que habían alucinado, porque claro, luego él también, como es una persona tan profesional y tan seria, ¿no?, que de repente, claro, no, me refiero para los alumnos, o sea, él ahí todo... Es que es verdad. Claro, que impones, no es una persona así. Entonces, claro, la gente alucinó, ¿no?, porque te humaniza, o sea, es lo que hablábamos, ¿no?, que las empresas son seres humanos, ¿no? Entonces, les llega mucho el mensaje. En nuestro caso también, bueno, a mí me emociona porque, claro, mi padre... para mí es muy importante en mi vida y a veces cuando le digo contar su historia yo me emociono y ellos también, ¿no? Porque mi padre contaba que se arruinó 2 veces, que yo siempre he dicho que yo nací pobre y mi hermana se fue a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en 10 años. Eso es importante, o sea, a la gente le llega ese mensaje y luego es eso, que es que al final es lo que has dicho tú, es una emoción, la gente le hace sentir. Para bien y para mal, porque alguno también... Sí, pero te pasa. Le haces sentir. Tú eres profesor y das una clase con una temática y empieza, se acaba y ahí se queda. Y esto se lo llevan a casa, lo reflexionan, como decía Rosana, igual que cuando a ti te preguntan, te hacen reflexionar y te haces sentirte orgullosa de tu legado, cuando en otros días lo aborreces. Pero ese día estrangulo y pero yo creo que también ese día te hace sentirte orgullosa y te das cuenta realmente de lo que implica una empresa familiar, que es que hay un legado, que hay un esfuerzo, que hay personas que se han arruinado, que hay gente que allí le han pasado cosas, ¿no? Entonces, claro, la gente, estos alumnos se van a su casa con esa reflexión, como diciendo, ostras, qué fuerte, ¿no? Mira dónde han llegado, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Yo llevo varios años dando la conferencia, perdón, mi clase es comunicación y conflicto en la empresa familiar. Claro. Ahí o sea, la cara sale. de luz del Y ahora he dado una conferencia que de hecho espero poder dar en la próxima sesión que tenga, que se llama Cuando el amor estorba. Es una conferencia que di en un congreso en Miami hace poco y la verdad es que es difícil lo de gestionar las emociones, como tú comentas, ¿no? Siempre digo, es un mundo totalmente emocional. Hace muy poquito que has venido de allí, precisamente por esa trayectoria, ¿no? Un poco para implicar en este tema. A mí sí que me gustaría que nos contaras un poquito de qué va esta conferencia. Bueno, ¿El amor puede estorbar?
en la empresa familiar? Sí, bueno, de hecho, sí. Yo siempre no digo solo la empresa familiar. el amor malentendido. Siempre digo el amor malentendido, pero eso no es una cosa que es que al final sea la empresa familiar. Yo creo que hay familias que tienen problemas, hay familias que no son empresarias, por supuestísimo, y tienen muchas dificultades, ¿no? El problema adicional que tiene la empresa familiar es que tienes que ir todos los días a trabajar juntos a la oficina. Claro. Entonces, claro, porque tú te enfadas con un familiar tal y no tienes empresa, oye, pues ya me lo quito de en medio durante un mes, ya luego lo veré, tal, o ir a comer a casa de mi madre si me enfado con ella. Pero claro, aquí es que vas y todos los días tienes que volver a verte. Y no solo eso, es que tienes que colaborar en labores de la empresa, en un entorno de tensión, ¿no? de dificultad, ¿no? de retos, ¿vale? Puede ser de dificultades, puede ser de retos profesionales. Y claro, toda esa emocionalidad, toda esa mochila emocional que tienes de las experiencias pasadas, que puede ser que tú, cuando eras pequeño, ¿no? A tu hermano mayor pues le daban todo y a ti no, o cualquier historia que era un mandamás sobre ti cuando eras un crío, y eso se te queda ahí marcado y como no lo trabajes, lo tienes metido en la empresa también. O sea, hay que superar las cosas, pero eso se supera trabajándolo. Claro. Es lo que hay que animarse a hacer. Desde la cátedra, ¿cuáles diríais que son precisamente, y a eso quería referirme también, los desafíos a los que se enfrentan actualmente las empresas familiares? Madre mía. Madre mía. Esto aquí, a ver, tu melón aquí, que hay que comérselo. Por el tema porque soy de recursos humanos, Sí. de investigación, el tema de la gestión del talento y de la captación, que es muy complicado, porque lo tienen difícil para competir a veces con otras grandes corporaciones y es un tema importante, es un tema que hay que trabajar, pero hay muchísimos más. Bueno, hoy en día, por ejemplo, nosotros que tenemos industria, fabricamos aquí el tema de las personas, o sea, no hay gente. Antiguamente, por ejemplo, cuando alguien se jubilaba, pues ya había aprendido alguien dentro de la empresa, entonces ese puesto en X máquinas, porque nosotros hacemos zapatos, lo hacía ya como un aprendiz. Ahora no, la juventud, no hay gente detrás, no hay gente que quiera seguir en ese tipo de oficios. Es muy difícil hoy en día encontrar personal para esto. Y luego el mundo es que está para irse. Fíjate los retos a los que nos enfrentamos. Efectivamente. Uno cada día. O sea, como alguno de estos ahora que se dedican a decidir qué va a pasar en el mundo, le dé por hacer cualquier barbaridad, pues nos afecta a todos, ¿no? Entonces, el propio mundo es el primer reto, o sea, todo lo que pasa ahí fuera. Y eso porque antes comentabas, por ejemplo, cuando tu padre hablaba de las veces que había fracasado, que se había arruinado y había vuelto, yo creo que también es un poco inherente al ADN de la provincia de Alicante, ¿no? El crecernos ante la adversidad. Total. Y ser capaces de tener una capacidad de adaptación absoluta. Sí, pero En estos tiempos que corren ahora mismo, que estás comentando, Francis, en lo que cada mañana nos levantamos diciendo, a ver qué va a pasar. ¿Cómo podemos aplicar precisamente esa impronta que tenemos, ese ADN que hay aquí? Si es que se puede, Yo creo que como empresarios ya lo hemos normalizado, sobre todo en la provincia de Alicante. Yo creo que somos mucho más rápidos a adaptarnos a cualquier situación que haya en el mercado. Cuando tú vas a, no lo sé, y voy a poner Madrid, porque como es la capital y tal, pero visitas empresas, las conoces y a la hora de la gestión dices, ¿en serio? Si estamos en Madrid y es una empresa, no sé, voy a poner 200 millones de facturación y qué tal. Y luego vienes aquí, las empresas somos mucho más rápidas, sobre todo en el sector calzado. Yo creo, o sea, para nosotros el cambio es más rápido. Entonces, creo que esa normalidad, es verdad que somos quejicas, porque lo somos, pero tenemos muy normalizado lo que está pasando afuera, en el mercado, en el mundo. El tema es, antes pasaba lo mismo, pero la forma de comunicar o los medios de comunicación eran totalmente diferentes. Tú no estabas abierto al mundo, ¿no? Nuestros padres fueron con una maleta sin hablar idiomas y qué tal. Pero es que ahora mismo nuestros padres, sin seguir hablando idiomas, están sentados en el sofá y están abiertos al mundo. Entonces yo creo que eso que hace que todas las noticias, buenas y malas, las tengamos 5 minutos después del suceso, hace que tengamos tanta información, ¿no? que el mundo no vale para nada. Sí, o que nos pongamos en el modo sí, lo que pasa es que yo creo que esto se complica ya con la siguiente generación, Rosana, porque nosotros lo tenemos como ha dicho Mari Carmen, un poco ya como lo hemos mamado, ¿no? Por decir alguna, o sea, lo llevas ya inherente, lo has visto, entonces nos sale de dentro. Pero yo creo que la siguiente generación, o sea, los que vienen detrás, no va a ser igual. Ellos lo van a tener mucho más complicado.
primero van a necesitar tener más recursos de lo que nosotros hemos tenido, porque todo se va a complicar, o sea... Yo creo que es diferente. Sí, es diferente. No es complicado. Se hará de otra manera. En el momento que nuestros padres ¿no? que constituyeron la empresa no tenían estudios, no tenían dinero... Sí, pero mis hijos llevan peor la frustración que podamos llevar nosotros. O sea, yo a eso me refiero. O sea, ellos están más acostumbrados a que todo sea más fácil. Y entonces yo creo que los retos les cuesta más asumirlos desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, ahora, ahí estamos nosotros para que eso no pase, por eso tan importante estas formaciones, ¿no? Aquí está el tema de uno de los temas que me encuentro trabajando con familias empresarias. Yo creo que también es otro reto grande en la empresa familiar, es el tema de la sucesión. O sea, el tema de la sucesión, pero en el sentido de ya no de discutir quién, sino que haya alguien. O sea, que haya alguien, porque la juventud, lo que está ligado con lo que tú comentas, la juventud esta que hay, que está más formada que nunca, etcétera, etcétera, también quiere equilibrar la vida personal con la familiar y quiere irse al gimnasio por la tarde y todo es muy legítimo, ¿sabes? Seguramente vosotras también lo vais al gimnasio. Mira, es verdad, es verdad que hay una generación donde quieren un resultado a corto plazo, claro, y puede ser que estén muy preparadas, pero también os digo una cosa, la generación que viene detrás es totalmente diferente y yo os lo digo, o sea, hay un choque ahí con... Yo te digo, es verdad que vamos a pasarlo mal y lo estamos pasando mal. El relevo generacional del accionariado más el relevo generacional de los operarios en la bomba de relojería. Pero es lo que estamos viviendo ahora. Nos reconvertiremos. Hay una generación que quiere un resultado a corto plazo y que vamos a ver cómo toreamos eso, pues inteligencia artificial o lo que sea, vamos a verlo. Eso es verdad, pero os digo, y yo he hecho ahora hace poco, la semana pasada fue o la anterior, he hecho entrevistas y por primera vez hacía muchísimos años que estaba muy contenta con una persona de 25 y otra persona también muy jovencita, 26, 27 años. No sabía cuál de las dos coger, implicada. ¿Qué tal? No me dijeron cuál era el horario, o sea, todo eso de los derechos que, ¿sabes? Por todo lo incorrecto es lo primero que te hacen lo que te dicen en las entrevistas, era todo lo contrario. Entonces, creo que es verdad que hay una generación así, pero también estamos teniendo otra muy buena, está claro que está empezando a salir sí, de las pero universidades, tú has dicho, involucra. Claro, está claro, ¿no? pero yo hace poco contratamos a una persona con un currículum estupendo, todo lo que me estás contando tú. No, currículum no. Pero aparte de eso, o sea, aparte de la actitud y todo eso, pero de repente llegó y ella tenía una visión de lo que era la moda, o sea, ella pensaba que ahí en el Zapata estábamos en una alfombra roja desfilando todo el tiempo. Y entonces ya se dio cuenta, es que yo pensaba que venía una empresa de moda, digo, perdona, es una empresa de calzado, ¿no? O sea, ¿entiendes? O sea, que también hay ellos tienen un ideal y tienen una historia que por eso también, otra vez me remito a las cátedras, que hay que aterrizar a esta gente y que entienda que no siempre íbamos desfilando, no siempre estamos en Milán. Sí, porque es verdad que más allá de los contenidos académicos está claro que estas cátedras, las cátedras de la empresa familiar aportan muchísimo más. Nosotros recomendamos además desde aquí que las personas que nos están viendo que tengan esa comunicación directa o que estén en la universidad puedan asistir, porque la vida naturalmente les va a cambiar y van a cambiar de visión. No nos queda más tiempo, nos han quedado un montón de temas en el tintero, yo lo lamento enormemente, pero antes de marcharnos, como hacemos y es una tradición que tenemos aquí en el programa, me gustaría pues pediros un pequeño titular, Rosana Perán, desde la Fundación de la Miguel Hernández. Como titular, yo creo que deberíamos de hacer seguimiento a través de tu programa, semanalmente o como fuera, de seguimiento de las cátedras, de qué es lo que está pasando en las aulas, y de esa forma tú serías la bisagra para llegar a todos los alicantinos o todas las personas de la provincia de Alicante. Pues recojo el guante, en la medida en que podamos hacerlo, yo encantada de la vida, y lo sabes. Muchísimas gracias, Rosana Perán, Francis Carbonell, directora de la Cátedra de la Universidad Miguel Hernández y directiva de Wonders, tu titular. Yo, cátedra igual a realidad. Ahí lo dejo. Gracias. Javier Peláez, Fundación Manuel Peláez Castilla. Pues vive la experiencia real del mundo de la empresa familiar participando en alguna de las cátedras de las universidades de la provincia de Alicante.
Vicente Sabater, director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Alicante, Manuel Peláez. Pues yo invitaría a todos los empresarios familiares a que vengan a la cátedra también y participen, porque aportan mucho valor y ellos también se van a llevar mucho valor. No nos cabe la menor duda, muchos años de trayectoria, muchos años que esperamos que sigáis ahí. Ha sido un auténtico placer contar con estas cuatro grandes personas, cuatro grandes profesionales, que además, como decimos siempre, detrás de un gran profesional siempre hay grandes personas y sobre todo con una enorme generosidad. Es la empresa familiar de Alicante a la que le debemos muchísimo y desde aquí, bueno, pues queríamos también tener este programa especial de las cátedras que se dedican justamente a eso, en Alicante y en Elche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sed felices, nos vemos la próxima semana.